Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 10 de marzo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, domingo letare, domingo de la alegría. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16 y 19 al 23. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Es importantísimo recordar que este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma es la mitad del tiempo de Cuaresma y por tanto se nos invita ya a contemplar hacia dónde estamos caminando. Estamos caminando hacia la Pascua. Cuidado con aquellos que caminan hacia el Viernes Santo y nunca llegan a la resurrección del Señor. Esto le pasa a muchas almas. Muchas almas caminan hacia la Semana Santa, pero en esa Semana Santa se quedan en el Viernes Santo y no llegan a la celebración pascual. La celebración pascual, la celebración de la resurrección del Señor, es la fiesta primordial. No puede haber un verdadero cristianismo ahí donde no hay ese deseo de llegar a la Pascua del Señor, que es lógicamente el destino de nuestra vida. ¿Por qué? Porque queremos participar de esa resurrección de Cristo. Este domingo se llama Letare justamente para recordarnos esa alegría hacia la cual estamos caminando. Yo estoy caminando por este camino cuaresmal. Yo estoy caminando por este camino de penitencia, pero porque quiero llegar a la resurrección. Quiero celebrar a Cristo vivo y resucitado. Y entonces, en la primera lectura que acabamos de hacer del segundo libro de las Crónicas, lo que se nos muestra es esto: cómo el pueblo y los sumos sacerdotes multiplicaron sus infidelidades practicando todas las abominables costumbres de los paganos. Se les envió a los profetas,
pero no les hicieron caso. Los maltrataron, se burlaron de ellos hasta que vino la rabia del Señor. ¿Y qué sucedió? Que Israel fue invadido, destruido el templo de Jerusalén, el cual lo habían profanado, y los que sobrevivieron a este ataque fueron llevados cautivos a Babilonia. El cautiverio, el exilio del pueblo de Israel, que va a durar 70 años. Pero la misma lectura nos ha hecho recordar justamente esto, cómo el Señor es compasivo. Y después de esos 70 años de estar exiliados, de haber perdido la tierra prometida, la han recuperado. Esto nos lleva a dos meditaciones. La primera, darnos cuenta que en este tiempo de Cuaresma, como decíamos, pasamos por un tiempo de penitencia, buscamos el dolor de nuestra alma porque queremos llegar al gozo de la resurrección, que es una representación de toda nuestra vida. Pasamos por este mundo, por este valle de lágrimas, apuntando nuestro corazón hacia la vida eterna. Pero esto nos hace reflexionar en una segunda cosa. Fíjate en estas primeras palabras. Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, viviendo de un modo abominable con costumbres paganas. Cuando contemplamos nuestro mundo, cuando contemplamos la enorme corrupción en este mundo, cuando contemplamos tanto mal en este mundo y lo señalamos con el dedo, no, pero mira este corrupto, mira este otro, mírate a ti. Porque la sociedad nosotros no la podemos cambiar, no podemos cambiar a los demás, pero me puedo cambiar yo. Y parece que muchas veces no asumimos eso. No asumimos mi comportamiento individual. Oye, una persona que participa de un soborno a un policía, participa de la corrupción, es corrupto. Ay, pero la corrupción en este país, y tú, el que pagaste para hacer un trámite, el que pagó para que no le pusieran una multa, estoy participando. El que quiso que hicieran lo que sea para que no le cobren el impuesto, para saltarse los impuestos, bueno, estoy participando de la corrupción. El que dijo, no, es que una pequeña coima por aquí a un juez porque si no, no sale este proceso. Soy un corrupto. La sociedad manifiesta lo que son sus individuos. Yo no puedo cambiar a la sociedad, pero tengo que cambiarme a mí, tengo que decidirme a vivir la honradez con el precio que eso significa. La honradez cuesta, claro que sí. Ay, es que es tan difícil. La honradez cuesta. El vivir a la altura de los hijos de Dios cuesta. Si yo me quedo viendo lo que hacen los demás y no veo lo que hago yo. Es lo mismo con aquellas personas que dicen, no, yo uso drogas, pero para mí, para simplemente un uso recreacional. Eres un narcotraficante, participas en el narcotráfico. No te hagas el loco. No, yo solo compro. Bueno, justamente por ti existe toda la red. Justamente por ti existe toda la criminalidad que existe. No podemos deslindarnos de las responsabilidades. Que el mundo cambie, pero yo no. En la segunda lectura leemos la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.
palabra de Dios. ¿Qué nos recuerda la carta a los Efesios? Nos recuerda que Dios no nos debe nada. No nos debe absolutamente nada. Nosotros que estábamos muertos por nuestros pecados, hemos recibido la vida por Él, por su generosidad. Solo por su generosidad, no por otro motivo. No hay absolutamente ninguna cosa más. Las obras buenas que yo hago son obras de Dios. Si yo llego a creer que yo soy bueno porque yo tengo bondad, no, todo lo bueno que yo hago proviene de Dios. Si no soy capaz de reconocer eso, nunca voy a ser capaz de reconocer la mano de Dios en mí y la generosidad de Dios en mí. Todo proviene de Él y no por un mérito mío. Hemos sido salvados. ¿Por qué? Por la gracia, nos dice la carta a los Efesios. Por la gracia mediante la fe. Eso no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Cuando decimos la palabra don, ¿qué es lo que estamos diciendo? Gratuito. Gratuito. ¿Por qué lo he recibido? Ningún mérito. Cuando hablamos de un regalo, el don es un regalo. No estamos hablando de un premio. Yo no le doy a una persona un premio de cumpleaños. Le doy un regalo de cumpleaños. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nadie tiene por qué ser premiado por haber nacido. Sin embargo, la alegría de tu existencia, la alegría de que tú vivas, a mí me da el deseo de darte un regalo. ¿Qué méritos tienes? Ninguno, absolutamente ninguno. Si fuera un premio, si fuera algún intercambio, bueno, entonces no sería un regalo. Un regalo es completamente gratuito. La salvación que nos ofrece Dios es así, gratuita. Y eso nos recuerda, lógicamente, la alegría que nos tiene que producir el saber del don de Dios. Dios me ha querido regalar la salvación. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibirla y, lógicamente, responder al don con esa vida de fe, con esa vida perseverante en la gracia del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La lectura de este Evangelio es la que nos permite vivir aquello que este domingo está invitándonos a vivir, es decir, esa alegría. ¿Dónde está esa alegría? En contemplar la salvación. Y por eso se nos presenta justamente este anuncio de Jesús de qué es lo que va a ocurrir. Va a llegar la salvación. Va a llegar la salvación de una manera tremenda, insospechada, porque va a llegar a través de la cruz. El modo en que lo presenta el Señor es precioso. Fijémonos que estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan está dedicado a profundizar la doctrina del bautizo. ¿De dónde surge esa gracia, ese don
del cual hemos escuchado en la segunda lectura de la carta a los Efesios, de poder recibir el perdón de nuestros pecados, de poder recibir la salvación, de convertirnos en hijos de Dios, del sacramento del bautizo. ¿Y de dónde proviene este sacramento del bautizo? De esa gracia que ha sido derramada en la cruz. La sangre que ha sido derramada por amor a nosotros. Y entonces, ¿cómo lo dice Jesús? Está reunido con este personaje que se llama Nicodemo, un personaje que aparece 3 veces en el Evangelio de San Juan. Aparece en este capítulo 3, después tiene una intervención pequeñita en el Sanedrín y finalmente el día de la crucifixión, porque Nicodemo va a ser junto a José de Arimatea los que pidan el cuerpo de Jesús, lo descuelgan de la cruz y lo llevan al sepulcro. Entonces Nicodemo, que es un fariseo, ha ido de noche a hablar con Jesús. Todavía no quiere que lo reconozcan al lado de Jesús. Y le comienza a hacer una serie de preguntas. Jesús, al contestarle sobre la salvación, cómo tenemos que llegar a la salvación e introducir el tema del bautizo, le dice, mira, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a ese momento en que, por la infidelidad del pueblo, las serpientes comenzaron a atacar a los israelitas después de haber sido liberados de Egipto. Y entonces fueron a pedir perdón, a reconocer su falta delante de Moisés. Moisés intervino delante de Dios y Dios le manda hacer una serpiente como aquellas que estaban mordiendo a los israelitas y matándolos, hacer una serpiente de bronce, ponerla en un palo y poner ese palo en medio del campamento. Aquel que era mordido por la serpiente se acercaba a esa serpiente de bronce y el que allegaba a esa serpiente no moría por el veneno. Es decir, se vuelve un signo de salvación de ese veneno mortal. Bueno, esa es la comparación que está haciendo Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre? Así como levantó Moisés en un palo. Sí, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en un palo. Y entonces inmediatamente reconocemos la imagen. Que eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo que va a ser crucificado. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esa es la promesa. Y entonces resulta que esa muerte de Cristo no es una muerte simplemente para que sea algo horroroso, algo monstruoso, sino que asumiendo la misma muerte, vence al enemigo que es la muerte. El último enemigo es la muerte, el pecado y la muerte. Pero justamente asumiendo esa muerte es que vamos a ser redimidos. Por eso no existe salvación sin sacrificio. No existe salvación sin sufrimiento. No existe salvación sin cruz. La única manera de llegar a la gloria de la vida eterna, a la gloria de la resurrección, es pasando por la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Y vienen entonces las palabras preciosas. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Porque tanto amó Dios al mundo. Cuando contemplo la cruz de Cristo, ¿qué es lo que contemplo? Ay, no me gusta porque está tan sangrando, es feo. Yo he tenido que escuchar a personas hablar así, que son incapaces de contemplar el amor de Dios. Ven la cruz, ven solo el sufrimiento, pero no logran ver más allá. Y resulta que si yo no logro ver más allá, tampoco voy a poder ver más allá de los sufrimientos de mi vida. Y por eso me quedaré atrapado en los sufrimientos de este mundo. Sí, yo contemplo a Cristo sufriente en la cruz, pero en Cristo sufriente en la cruz contemplo mi salvación, contemplo cuánto amor ha tenido el Señor por mí. Y termina explicándonos el Señor, el que acepte esto será salvado. Y el que no lo acepta, no. Porque la condenación no está en un acto de Dios,
sino en nuestra decisión. Yo decido si camino el camino de Cristo y llego a la vida o no. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.